Buenas noches, compañeros. Vamos a hablarles sobre el tema de la morfología del robot. Mi nombre es Ángel Ortega. Mi nombre es Luis Aguirre. Mi nombre es Ángelo Reynoso. Mi nombre es Jorge Tutibé. Y vamos a comenzar con nuestra exposición. Morfología del robot. Transmisiones. El robot se mueve con aceleraciones elevadas. Es necesario reducir al máximo su momento de inercia. Por ello, los actuadores deben de estar cerca de la base del robot. Es necesario utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento desde el actuador hasta la articulación del robot. Transforma movimiento circular en lineal o viceversa. Aquí tenemos un ejemplo de la conversión del movimiento circular a lineal. Tenemos a nuestra izquierda tornillos sin fin de circulación de bolas, a nuestra derecha conjunto de piñón cremallera. Aquí tenemos otro ejemplo de conversión de movimiento lineal a circular. En nuestra izquierda tenemos mecanismos para efectuar un movimiento circular mediante un actuador de desplazamiento lineal. En nuestra derecha tenemos paralelogramos articulados para la conversión del movimiento lineal e circular. Estos son los tipos de transmisiones. Nuestro cuadro nos muestra entradas, salida, denominación, ventajas e inconvenientes. En el movimiento circular tenemos denominación, engranaje, correa dentada, cadena, paralelogramo, cable. Las ventajas de este movimiento: pares altos, distancia grande, distancia muy grande. Inconvenientes: la holgura, el ruido, el giro limitado y las deformidades. En el tipo circular lineal tenemos denominación tornillo sin fin cremallera. Las ventajas: poca holgura, holgura media e inconvenientes: rozamientos. En el tipo lineal circular tenemos un par articulado, cremallera, holgura media. En ventajas y inconvenientes: control difícil, rozamiento. Ahora tenemos reductores. Su misión: adaptar par y velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los eslabones del robot. Propiedades: bajo peso, tamaño y rozamiento, capacidad de reducción elevada en un solo paso, mínimo momento de inercia, mínima holgura, alta rigidez torsional. Mostramos las ecuaciones que las tenemos aquí. Características de los reductores. Como el robot trabaja en ciclos cortos, los reductores deben soportar pares elevados. Juego angular bajo. Este es el ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin que llegue a girar el eje de entrada. Alta rigidez torsional, definida como el par que hay que aplicar sobre el eje de salida para que, manteniendo bloqueada el de entrada, aquel gire un ángulo unitario. Reductor más conocido como harmonic drive. Actuadores neumáticos e hidráulicos. Tanto los actuadores hidráulicos y neumáticos utilizan fluidos en movimiento, aceite a precisión o aire comprimido para alimentar un dispositivo. En ambos tipos de actuadores se puede observar que ambos tipos son similares en términos de sus funciones operativas y se diferencian en su capacidad para ejercer su presión sobre el fluido. Actuadores neumáticos. Las ventajas: relativamente baratos, alta velocidad, limpios, uso en el laboratorio, no es necesario línea de retorno común en la industria. Sus desventajas son: aire compresible, limita precisión, ruido, equipos de filtrado son necesarios, dificultad de control de velocidad. Las ventajas y desventajas de los actuadores hidráulicos. Las ventajas son: grandes fuerzas, relación potencia-peso alto, velocidades medias, rígidos, buen servocontrol, autolubricante y autorrefrigerante, respuesta rápida. Desventajas: costosos, problemas de mantenimiento, fugas, son factibles para ciclos rápidos, necesaria línea de retorno, difícil miniaturización, necesario equipo de precisión adicional. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los actuadores eléctricos. El motor eléctrico convierte la potencia eléctrica PEL, corriente y tensión, en potencia mecánica, velocidad y par. Las pérdidas que se producen se dividen en pérdidas por fricción, en pérdidas mecánicas y pérdidas de potencia por efecto Joule en el bobinado. Tenemos motores DC, que son servomotores, motores de corriente alterna
motores asíncronos, motores síncronos, motores paso a paso. Los motores DC convierten energía eléctrica continua en mecánica, generalmente giro. Ventajas: fácil control de posición, par y velocidad, posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. La velocidad depende de la tensión de alimentación. Los inconvenientes serían la conmutación electromecánica del colector. El principio del funcionamiento de este: en una bobina cerrada por la que circula corriente sometida a un campo magnético se induce una fuerza que la hace girar. Para mantener la rotación en el mismo sentido es necesario conmutar el sentido de la corriente, tal como lo muestra la gráfica. El campo magnético se produce en el estator. Las bobinas se encuentran en el rotor. Control por inducido, campo magnético constante y corriente variable. Control por excitación, campo magnético variable y corriente constante. En la entrada tenemos lo que es tensión y en la salida obtenemos lo que es velocidad. Motores paso a paso. Giro en pasos discretos siguiendo pulsos ordenados en número y velocidad. Básicamente se basa en eso. Ventajas: capacidad para asegurar un posicionamiento simple, exacto y preciso. Capacidad para secuencias complejas de funcionamiento. Son ligeros, tienen un control sencillo, proporcionan elevado par a baja velocidad, es un coste reducido. Los inconvenientes de los motores paso a paso son los siguientes: funcionamiento no suave a bajas velocidades, peligro de pérdida de posición, tendencia al sobrecalentamiento a velocidades elevadas, limitación en el tamaño. Las características son: el rotor con polarización magnética constante gira para orientar sus polos con el estator. La polaridad del estator es variable, controlada por trenes de pulsos. Por cada pulso el rotor gira un número discreto de grados. Aumento de la frecuencia de los pulsos progresivamente, tal como podemos observar en la gráfica. Son ligeros y fiables, tienen potencia y presión baja, giro de pinzas y mesas posicionadoras. Motores AC. Estos convierten energía eléctrica alterna en mecánica, generalmente giro. Su velocidad viene determinada por la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada y por el número de pares de polos del motor. Las ventajas son que este es un motor robusto, tiene una mayor potencia específica. Los inconvenientes: para controlar posición y velocidad es necesario un variador electrónico, un variador de potencia, dependiendo de la frecuencia a la que trabaje los motores. Características: inductor en el rotor, imanes permanentes, inducido en estator, tres emanados de calado 120 grados eléctricos y alimentados con un sistema trifásico de tensiones. El sensor de posición continuo que detecta la posición del rotor. No presentan problemas de mantenimiento ni de calentamiento. Control de velocidad mediante variación de la frecuencia de la tensión de inducido con un convertidor de frecuencia o variador de velocidad. Mayor potencia e igualdad de peso que los de corriente continua. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre la morfología de robot, específicamente de los sensores internos. Para que un robot funcione correctamente y eficientemente es necesario saber las posiciones de sus articulaciones, y esto se lo hace por medio de los sensores internos, y también la posición de su entorno, que esto es por medio de los sensores externos. Y es así lo que dice que se los consigue por medio de los sensores de estados internos que operan en la detección de variables, tales como la posición de la articulación del brazo, que se utilizan para el control de robots. Tenemos a los sensores de presencia, sensores de posición, en este caso vamos a hablar de los encoders, los sensores de velocidad. Dentro de los sensores de presencia podemos tener los inductivos, capacitivos, efectos Hall, celular read, ópticos, ultrasónicos y de contactos. Estos sensores son capaces de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción
Esta detección puede hacerse con o sin contacto del objeto. En el segundo caso se utilizan diferentes principios físicos para detectar la presencia, dando lugar a los diferentes tipos de sensores. Los sensores de posición. El encoder es un tipo de sensores de posición, pero tenemos analógicos y digitales. Dentro de los analógicos podemos tener a los potenciómetros, a los síncronos, a los LVTD, y dentro de los digitales tenemos a los encoders absolutos, los incrementales y la regla óptica. Y en este caso, el encoder es un dispositivo óptico digital que convierte el movimiento de una secuencia de pulsos digitales mediante el conteo de un solo bit o la decodificación de un conjunto de bits. Los pulsos pueden convertirse en medidas relativas o absolutas. De este modo, los encoders son de tipo incremental o absoluto. Los sensores de velocidad. En este tipo de sensores podemos tener la captación de la velocidad, que es muy necesaria para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores de robot. La información de la velocidad del movimiento de cada actuador se realiza o realimenta normalmente a un bucle de control analógico incrementado en el propio accionamiento del elemento motor. Aquí tenemos una imagen de un sensor de velocidad. Bueno, compañeros, muchas gracias.